buenos días para todos. Aquí nos encontramos una vez más este domingo. Ya estamos aquí a 7 de noviembre y el tiempo se va adelantando hacia Navidad. Eh, Espero que ya todos se vayan conectando poco a poco. Les damos saludos a todos los que están aquí en Kristiansand, Noruega, alrededor de aquí de Noruega también que nos siguen. También los de Suecia, en varios lugares de las ciudades de Suecia, en Alemania, en Latinoamérica, que también hay varias personas que se reúnen por medio de esta forma para poder compartir. Acuérdense que nos gusta escuchar de ustedes, que nos comenten con comentarios durante la enseñanza del día de hoy, que también pongan los deditos, corazones. Eso es muy bueno para saber de que están enchufados y que de esa manera están siguiendo la temática que estamos tratando hoy. Bueno, hoy quiero compartirles algo que para mí personalmente ha sido muy bueno en cuanto al entendimiento y me ha logrado enfocar en mi mente y en mi corazón de cómo conocer al Señor de una manera correcta. Ha quitado como vendas de mis ojos, hablando de las temáticas que hemos venido hablando, quitando vendas. Yo creo que una de estas es otra de esas vendas que el Señor ha quitado de mis ojos para que, aunque no esté equivocado, tenga un entendimiento más preciso y sea más claro en mi mente, personalmente es en mi mente y en mi corazón, de qué es lo que yo estoy aprendiendo y cómo lo hago. A eso me refiero, o el tema que vamos a tratar hoy es sobre la Biblia y la palabra. La Biblia y la palabra. Porque tanto yo como predicador, y escucho muchos predicadores, a mí me gusta seguir algunos podcasts, me gusta escuchar a predicadores que me edifican, seguramente así como ustedes también lo hacen, y escucho en muchas ocasiones que hablan de la palabra. La palabra para aquí es importante, la palabra, hacer la palabra de Dios, eh, reconocer cuál es la palabra de Dios, y se habla mucho de la palabra, y creo que la mayoría de ustedes, tanto como yo como ustedes, hacemos la asociación en nuestra mente de la palabra como la Biblia. Creo que ustedes pueden escribirme un dedito si es así o no, pero por lo menos en mi mente lo fue así durante muchos años. Cada vez que el pastor, el predicador, el que enseñaba las enseñanzas hablaba de la palabra, entonces automáticamente en mi mente se formaba un entendimiento de que estaba hablando de la Biblia. Y por cuanto estaba hablando de la Biblia, entonces ya pensaba en la palabra o en la Biblia como la palabra. Entonces, en base a eso es que precisamente quiero hablar, para traer un poquito más de claridad, porque este entendimiento que el Señor me vino a mostrar años después de ya ser cristiano, me ha ayudado a mí a poder poner o encajar en mi mente y tener más claridad de cuál es la función de la Biblia o las Escrituras y cuál es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando me pongo a estudiar y he visto en la Biblia, en las Escrituras, cuando habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo a textos, no se está refiriendo a libros, sino que se está refiriendo a un ser, ¿sí? A un ser, porque la palabra de Dios no es algo, sino que es alguien. Y de esa manera, cuando eso llegó a mi corazón y mi mente fue enfocada en lo que es correcto, pude entonces entender y disfrutar de una manera mejor lo que es leer las escrituras, leer la Biblia, o lo que yo antes en otro tiempo le decía leer la palabra. ¿Por qué? Porque pude venir a entender de que yo leo la Biblia, yo leo las escrituras, ya no para conocer la palabra, ¿sí?, en el sentido de la letra y del conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga o no haga, o siga, o debo hacer como cristiano, sino para conocer aquel que es la palabra. O sea, la Biblia contiene palabra de Dios.
La Biblia contiene enseñanzas instruidas por el Espíritu para todo creyente, y de eso vamos a mirar un poquito más adelante en algunos versículos. Pero en sí, la palabra de Dios es un ser, y ese ser se llama Jesucristo. Eso no es algo que yo me estoy inventando, es algo que ustedes mismos lo pueden leer en las Escrituras, en la Biblia, ¿sí? O como anteriormente yo le decía, la palabra, ¿sí? Y probablemente en muchas ocasiones me vaya a equivocar porque es algo que está en nuestra mente, de que la palabra de Dios es la Biblia. Pero cuando el Señor me enseñó de que la palabra de Dios no es un libro, no es algo, sino que es alguien, eso revolucionó mi mente, revolucionó mi entendimiento y me llevó a poder enfocarme de que cada vez que yo estudio, leo o hago referencia o alguien me hace referencia a la palabra, pienso directamente es en aquel que es la palabra de Dios. Para eso tendríamos que leer en San Juan, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿sí? de que lo que estoy diciendo no es algo que me he inventado, sino es algo que verdaderamente las Escrituras precisan o enseñan para que nosotros tengamos claridad. ¿Y por qué? Porque a veces se le da entonces a la Biblia o a las Escrituras una connotación o un grado de misticismo o algún tipo de atributo sobrenatural o poderoso, porque le llamamos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, miremos en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahí dice, el verbo hecho carne. Eso es lo que dicen mis escrituras o en mi Biblia. Eso es lo que dice, el verbo hecho carne. Y dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo o el logos es la palabra. El verbo activo, aquel que ejecuta la voluntad del Padre. ¿Sí? El verbo, la palabra, aquel que ejecuta la voluntad del Padre, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra estaba con Dios desde el principio, la palabra era, desde el principio, era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el logos, aquel que ejecuta la voluntad del Padre. ¿Sí? Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mismo San Juan, más adelante, nos enseña, creo que en el versículo 14, de que ese verbo se hizo carne. O sea, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Me encantó en una ocasión, precisamente, estudiando sobre esto, un ejemplo que dio un pastor, que hizo esta semejanza para podernos traer claridad a nuestra mente. Y me ayudó a mí a enfocar y entender. Ahí no dice, en el principio era la Biblia. Y la Biblia era con Dios y la Biblia era Dios. No lo dice de esa manera. Dice el verbo. ¿Sí? No dice, esta Biblia era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por la Biblia y sin la Biblia nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No dice eso, dice el verbo, haciendo precisamente, precisando de que es un ser al cual tú y yo ya sabemos quién es, Jesucristo, ¿cierto? Y que no está hablando de la palabra en sentido del libro como la Biblia. Con esto yo quiero hacer énfasis y traer claridad. Con esto yo no estoy desmeritando en ninguna manera la Biblia, para nada. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene enseñanzas, palabra de Dios, palabra del Espíritu. Está contenida aquí para instruir, para enseñar, como dice por aquí en uno de los versículos que tengo. Dice, toda la escritura, no te dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfeccionados, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, cuando usted lea la Biblia, lea las Escrituras, sepa usted de que estas Escrituras le están a usted revelando algo que por el Espíritu Santo fue escrito para instruirle a usted y a mí
¿En qué? En justicia. El versículo, disculpen. En justicia, en rearguirnos, en corregirnos, ¿sí? A fin de que seamos perfeccionados. Por medio de lo que está aquí, podamos nosotros entender y ser perfeccionados por medio de lo que tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Les voy a explicar eso un poco mejor. Algo que me lleva aún más a poder traer claridad sobre esto es precisamente las palabras de Jesús en cuanto a las escrituras que en ese tiempo habían o que los judíos escribían. Por ejemplo, ustedes se acuerdan seguramente sobre Jesús cuando se encuentra con unos discípulos camino a Emaús. En Lucas 24:13, en Lucas 24:13 lo voy a leer, dice así, a ver, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 24:13. Lucas 24:13 nos dice de esta manera. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras habitaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que está acontecido, sí. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ahí viene el versículo que quiero que enfoquemos, dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde los primeros libros del Pentateuco, desde Génesis, hablando por Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todos estos libros del comienzo, a los cuales los judíos conocían muy bien, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lo que de él decía. Seguramente usted ha leído la Biblia muchas veces y seguramente ha escuchado muchas prédicas. ¿Y no le parece a usted interesante que el árbol de vida? ¿Quién es el árbol de vida? Cristo es el árbol de vida. ¿Quién es el cordero que era entregado por el pueblo de Israel para que fuera sacrificado en los días de los sacerdocios y de las cuando tocaba hacer sacrificios? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Cuando vino el maná del cielo, cayó, los judíos comieron de ella, pero dicen que el verdadero pan del cielo, ¿quién es? Jesucristo. La roca que alimentaba al pueblo de Israel con agua. ¿Quién es la roca de nuestro fundamento? ¿Quién es el que nos da a nosotros agua de vida? Jesucristo. La nube que cubría al pueblo de Israel durante la noche, durante el día, perdón, ¿sí? Para protegerlos del sol y que los acompañaban todo tiempo. A ver, ¿qué más ejemplos hay? Hay cantidades de ejemplos en la Biblia, ¿sí? En las Escrituras, que lo que hacen es que hablan de Jesucristo. Aquí él mismo lo dice,
hablando desde el principio, por medio desde Moisés a los profetas, les declaraba a estos dos lo que las escrituras de él hablaban. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted coja la Biblia, cójala para aprenderlo a conocer a él. Yo antes cogía la Biblia, la leía, la estudiaba, para ver qué era lo que Dios quería que yo hiciera y aprendiera para hacerlo. Para ver cómo yo podría conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, he entendido con el tiempo, en cuanto a la Biblia se refiere y las Escrituras se refieren, es que por medio de ella yo la lea, la conozca, porque a la medida que yo voy leyéndola y conociéndola, me va siendo revelado a mí, a mi espíritu, a mi corazón, a mi mente, ¿sí? ¿Quién? Cristo. Porque si hay algo que la Biblia hace, es revelarme a Cristo. El problema que tenemos ahora es que ya no leemos la Biblia. La mayoría de la gente creo que le dedica muy poco tiempo a la lectura de la Biblia, a leerla, porque hay mucha ocupación, porque se prefiere escuchar la palabra por medio de predicaciones audibles, seguir diferentes pastores, eso está bien, todo eso es importante, es bueno hacerlo, pero no dejemos nosotros de leer las Escrituras, la Biblia, porque ellas nos traen es revelación de Él, nos revelan a Cristo, su carácter, su persona, su forma de vivir, su forma de pensar. Nos están revelando al Señor Jesucristo, así como Él lo explica. Dice, desde el principio de Moisés, por medio de los profetas, que era lo que decía aquí, las Escrituras, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Por medio de las Escrituras, tú vas a conocer, no letra, no teología, no enseñanzas que te vas a aprender de memoria, palabras que vas a repetir. Si de esa manera la estudias, estás perdiendo el enfoque de lo que verdaderamente el Señor se propuso con estas Escrituras. Era que el Hijo fuera revelado por medio de ellas. De que tú y yo, cada vez que leamos las Escrituras, podamos entender y llegar a conocer al Hijo de Dios, ¿sí? Aquel que se revela por medio de ella, para que nosotros le conozcamos. En otro versículo, precisamente que el Señor Jesús dice, vamos a buscarlo aquí, dice, denme un poquito de tiempo. A ver. Juan 5:39. Capítulo San Juan 5:39. Dice así. Juan 5:39 nos dice de esta manera. Mira lo que, voy a leerlo un poquitico desde el versículo antes, porque mira lo que dice. Dice el versículo 37, Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No dice que tenéis la Biblia morando en vosotros, dice su palabra. Aparte de eso dice, escudriñad las Escrituras, o sea, estudianlas, léanlas, dedíquenles tiempo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Son palabras de Jesús marcadas en mi Biblia con rojo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten bien de que esto lo mismo lo dice el Señor Jesús. Él está hablando aquí, le está dando tributo a la Biblia, a las Escrituras, lo que en ese tiempo habían de Escrituras, ¿sí? Y decían que lo que ellas hacían eran que daban testimonio de Él, hablaban de Él, daban a conocerlo a Él. Una cosa era que estuvieran vendados o ciegos los ojos para no poderlo ver, y otra cosa es que por medio de la revelación del Espíritu, tú y yo, cuando leemos la Biblia, cuando leemos las Escrituras, el Hijo de Dios nos es revelado.
y le podemos ver, y le podemos oír, y podemos ver cómo edifica nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser reflejo de Él, de tal manera que crezcamos a la imagen de aquel que nos creó. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, pienso yo. ¿Y por qué lo comparto? Precisamente para quitar vendas de los ojos, así como a mí se me han caído las vendas en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque cuando hablaban anteriormente de la palabra, yo pensaba directamente en las escrituras, en la Biblia. Mas ahora, cuando me hablan de la palabra y dicen, usted tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando dice hacer lo que la palabra de Dios dice, es hacer lo que dice Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Lo que Él me instruye en mi espíritu y lo que Él me afirma por medio de las escrituras, que es su voluntad. ¿Sí? ¿Y cuál es una de las voluntades del Señor? Es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, no de la letra, sino en el conocimiento de Él. Y el conocimiento de Él se adquiere también por medio de ¿qué? De la lectura de la escritura que está aquí. Cuando la leemos, nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Él, no de la letra, no de la temática, no de la enseñanza doctrinal, sino del ser que es la palabra de Dios. ¿Sí? Eso a mí, y por eso los comparto, eso a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo claro, cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando alguien me habla de la palabra de Dios, me estoy refiriendo o me puedo ya enchufar a la fuente. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? El verbo es aquel que fue encarnado. El verbo es aquel que estuvo desde el principio con el Padre. El verbo es aquel que hace la voluntad del Padre, y el verbo es aquel que toma lugar en nuestros corazones para que por el Espíritu tú y yo lleguemos a poder crecer en madurez, en sabiduría e inteligencia espiritual, para que le podamos reflejar a Él, el Padre y al Hijo, por el Espíritu Santo. Por eso es de que hay muchísima gente que lee la Biblia, lee las Escrituras, ¿cierto? O lo que antes yo le llamaba la palabra, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el enfoque está en el libro y no está en lo que el libro revela. Y ese es mi deseo hoy, de que tú lleves tu mente al entendimiento correcto, que es bíblico, al cual el mismo Señor habla de esto, de que las Escrituras dan testimonio de Él, de que el verbo de Dios es el mismo que ha estado desde el principio con el Padre, ¿sí? El que creó todas las cosas por el poder de su palabra, no por el poder de la Biblia, por el poder de su palabra, en aquel que ejecuta la voluntad de Dios, que es quien, su Hijo, aquel que resplandeció en nuestros corazones, como dice aquí, en el versículo 38 de San Juan 5, 37 y 38, dice en el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Nosotros que creemos, ahora sí, la palabra de Dios, el verbo de Dios, aquel que es el que ejecuta la voluntad de Dios transformadora en nuestras vidas, ha venido a morar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ahora nosotros le conozcamos, ¿sí? Por medio de orar con Él, o sea, hablar con Él, por medio de alabarlo en alabanza y adoración. Acuérdense que la alabanza es más que cantar, es una vida en la cual tú en todo estás honrándole y alabándole. Cuando tú te sientas a escuchar un podcast, escuchas a un predicador y estás edificando tu espíritu, lo estás edificando en la revelación de Cristo en tu vida, para que tú aprendas a vivir por el Espíritu, por la voluntad de Dios, por la voluntad de su Hijo, por la voluntad de la palabra viva que está tomando forma en ti para transformar, ¿sí? Tu vida de tal manera que lleves buen fruto. Tengo muchísimos otros versículos aquí que he escrito. Por ejemplo, dice en Hebreos 1 al 6, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Está hablando en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de aquellas personas donde venía el profeta y hablaba la palabra de Dios, o sea, revelaba lo que era la voluntad de Dios para ese tiempo y para esas personas. Lo hacía por medio de profetas. Ahora
en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creemos los mundos y al cual ha hecho heredero, no, perdón, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas. Él es el verbo de Dios, el que ejecuta la voluntad del Padre. En cuanto a este versículo que leíamos un poquito antes, donde leímos en San Juan, el verbo hecho carne, tuve un ejemplo muy bueno que en una ocasión compartimos con mi esposa y hablábamos de que ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido Biblia o Escrituras? ¿Qué hubiese pasado con el conocimiento y la revelación de Cristo para con nosotros? Y para que nosotros pudiéramos conocerle a Él más. Y un ejemplo muy bueno es, digamos que tú vas de viaje, vas para Sudamérica a visitar a tus familiares, Estados Unidos, algún lugar del planeta, vas en el avión, llevas tu Biblia en la maleta y el avión, ¡pum!, se cae. Quedas en una isla solo, totalmente solo, junto con algunas otras personas que sobrevivieron la caída. Todo lo que había en el avión se quemó y ustedes quedan ahí, en esa isla, sin ninguna Biblia. Quiere decir que entonces estás condenado a no poder conocer la palabra de Dios. Te hago la pregunta porque si hubiese sido por el libro, estarías condenado a no conocer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está contenida solamente aquí en las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es un ser. La palabra de Dios habla por su espíritu. Quiere decir de que tú puedes estar en un lugar, en una isla, donde no hay nada más, y ahí tú estás siendo edificado en la palabra, en el Hijo, que es vivo y que habla a tu corazón. Lo que pasa es que Dios nos lo hizo fácil a nosotros en este tiempo. ¿Usted cree? Los discípulos no tenían Biblia, no tenían escritura. Ellos la escribieron inspirada por el Espíritu. ¿Sí? Ellos fueron instruidos por el Espíritu de Dios en cuanto a la revelación del Hijo de Jesucristo, la palabra viva, ¿sí? Y escribieron en las Escrituras, en lo que ahora nosotros llamamos Biblia, la información, para que por medio de ella Cristo nos fuese revelado. No lo hizo fácil. Pero Juan no tenía primera de Juan. Lucas no tenía Lucas. Mateo tampoco tenía Mateo. Ellos tenían de pronto los rollos antiguos a los que de pronto se referían, y el que más conocía de esto era Pablo, porque Pablo sí era instruido en la antigua enseñanza mosaica. Mas todos estos hombres eran pescadores, probablemente con poca enseñanza de lectura y escritura. Yo no sé, yo creo que ellos no eran muy enseñados en cuanto a poder leer y escribir, ¿sí? Pablo sí, por cuanto él había ido a escuela precisamente para aprender estas cosas. Entonces, podemos ver de que a la medida de que nos van cayendo vendas y ponemos el enfoque correcto en dónde se nos hace la vida más fácil. A mí se me ha hecho la vida más fácil y por eso comparto eso con ustedes ahora. Yo en nada estoy desmeritando las Escrituras, ni la Biblia, para nada. Léanla, escudriñela, apréndala, busque lo que dice ahí, pero no para conocer más letra y para tener mayor conocimiento de Biblia, porque el conocimiento de Biblia no transforma ninguna vida. Lo que transforma la vida es que por el medio del conocimiento de las Escrituras, Cristo se ha revelado a tu vida. Eso fue lo que Cristo dijo acá. Dijo, escudriñelas. A ustedes les parece que por ellas ustedes van a hallar lo uno y lo otro y la vida eterna. No. La Biblia lo que hace es que da testimonio de mí. ¿Y qué le dijo a los dos hombres que iban camino a Emaús? Les habló y les dijo, desde el principio hasta los profetas, lo que las Escrituras de él hablaban. Cada vez que usted coja esta Biblia, cada vez que usted coja esas Escrituras, cada vez que usted se siente a leer, dígale, Padre, revélame a Cristo por medio de lo que estoy leyendo. Espíritu Santo, enséñame a conocer al Señor Jesús, aquel que está siendo revelado a mí por medio de ella.
¿Y qué es revelado? Porque esa es otra cosa. ¿Qué es revelado? Es traer a la luz. Cuando usted revela un secreto, es porque usted lo expone, ¿cierto? Usted expone el secreto para que otros lo conozcan. Cuando usted revela una foto, es porque usted cogió la foto que tomó, la reveló para que otros la puedan ver. Precisamente eso es lo que hace la Biblia. Nos revela, nos expone, nos trae, nos muestra, nos le pone a nosotros cara a aquel que tenemos que conocer, y es al Hijo de Dios. Bueno, yo tengo varios versículos aquí, no sé si de pronto debería leerlos, creo que de pronto ahí donde vamos está siendo bastante claro. Pero voy a leer 2 Corintios 4:6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios que mandó que de las tinieblas, de la oscuridad que había en nuestro corazón, resplandeciese que la luz de Cristo. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar, para revelar, para traer a vista, ¿sí? El conocimiento que teórico, no, el conocimiento de un ser. Como en varias veces he expresado, creo que antes lo he hecho, me gusta la palabra en noruego porque habla de kunskap, ¿cierto? Y kjennskap, que en español sería de pronto la misma palabra, conocimiento. Uno puede conocer algo, ¿sí? Pero uno puede también conocer a alguien. Esas son dos cosas muy diferentes. Saber y conocer. Saber y conocer, me dicen por acá. Sí, yo puedo saber sobre alguien, mas yo puedo conocer a alguien. Entonces, aquí está diciendo el conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cómo les parece hasta el momento? Espero que haya podido ser un poco claro en cuanto a lo que he querido compartir con ustedes en este día. Tengo más versículos, no sé si de pronto compartirles más, pero creo que la enseñanza ha sido bastante fácil de entender, y el propósito de esto es que tú te puedas enfocar. ¿Quién es el que debe ser revelado? ¿Qué es lo que te debe hacer? ¿Por qué la importancia de conocer quién es la palabra? Para que nuestra mente y nuestro corazón no se formen vendas, pensando cosas que no son, o asemejando, haciendo asociaciones de cosas que no son correctas. ¿Para qué? Para que cuando tú asocies la palabra, sepas que está hablando de un ser, y ese ser tiene nombre, y ese ser se llama Jesús. Él es la palabra viva. Él es el que resplandece en sus corazones. Él es el que ejecuta la voluntad del Padre. Y a Él venimos nosotros a conocer por medio del conocimiento de estas escrituras que están aquí, por medio de este libro que llamamos Biblia, en donde podemos escudriñarla, estudiarla, para que Cristo sea revelado a nosotros. Bueno, creo que con esto terminamos la enseñanza de este día. Espero que les haya servido, que les haya edificado. Yo sé que a mí me ha edificado muchísimo esto. Le ha dado otro enfoque a mi forma de estudio, le ha dado claridad a mi mente y a mi corazón, y me ha traído mayor revelación de Cristo, por cuanto se me han caído unas vendas que antes desafortunadamente estaban, por falta de conocimiento, falta de entendimiento, o porque mi mente asociaba una cosa con la otra de una manera equivocada. Bueno, que tengan un buen día. Yo oro al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que les revele a Cristo, que Cristo sea revelado a sus corazones, que la Biblia les sirva a ustedes de instrumento, de instrucción, en justicia, en revelación de Cristo, en conocimiento de Él, para que Él sea formado en ustedes, para que esa luz que resplandeció en el corazón de ustedes se lleve a expresión en sus vidas y en todas las personas que les rodean, para que ustedes puedan ser reflejo de Él aquí en esta tierra. Bueno, sean grandemente bendecidos, que tengan una buena semana y hasta la próxima vez.